Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Javi ve Telenovelas. En esta sección que os ha gustado tanto y que siempre me gusta traer, pues os sigo trayendo personajes icónicos del mundo de las telenovelas. En este caso vamos a hablar de un personaje masculino que en su momento fue una verdadera revelación en el mundo de las telenovelas, que cautivó a todo el mundo, que inquietó a todo el mundo y que realmente pues integró un género que no se había visto tanto en el mundo de las telenovelas, como era el miedo, el terror y la brujería. Este personaje es ni más ni menos que Enrique de Martino, personaje interpretado por el inolvidable señor telenovela Ernesto Alonso en los años 80. Así que bueno, antes de nada, como siempre os digo, os animo a que le deis un buen like a este vídeo, que os suscribáis al canal si os gustan este tipo de vídeos relacionados con las telenovelas y que activéis las notificaciones para que siempre os vayan llegando los vídeos y podáis así verlos al instante todas estas cosas. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar y vamos a empezar hablando de él. En primer lugar, quiero empezar hablando de algunas de las razones por las que este personaje tiene un estatus de personaje legendario. Y es ni más ni menos que porque era un villano elegante y aterrador. El personaje que interpretaba Ernesto Alonso se presentaba como un empresario refinado, culto y carismático. Sin embargo, detrás de esa fachada escondió un pacto con las fuerzas demoníacas y utilizaba la magia negra para obtener el poder y la riqueza. Esa dualidad realmente hacían al personaje muy fascinante. Otro de los puntos es que fue pionero en introducir el terror dentro de las telenovelas. El Maleficio, esta telenovela, es recordada como una de las primeras telenovelas mexicanas que incorporó abiertamente temas que inculcaban el satanismo, hechicería y fenómenos paranormales. De Martino era el centro de toda esa atmósfera tan oscura que rodeaba a esta historia. También es recordado Ernesto de Martino porque no era un villano simple. Aunque él era cruel y manipulador, tenía una presencia magnética. El público lograba sentir miedo por él, pero también curiosidad. Muchas de las mejores escenas giraban alrededor de sus conflictos, sus rituales y su obsesión por encontrar al sucesor para continuar su legado maligno. También tenemos aquí que su imagen quedó grabada en la cultura popular para siempre. La mansión de Martino, el cuadro asociado a Bael, los rituales y la interpretación imponente de Ernesto Alonso hicieron que el personaje trascendiera la propia telenovela. Décadas después, cuando se realizó la nueva versión del Maleficio en el 2023, Enrique de Martino siguió siendo el personaje central de la historia. Ernesto Alonso, ¿cómo elevó al personaje? Porque obviamente no solo era el guión, sino que Ernesto Alonso le dio una mezcla de autoridad, sofisticación y amenaza que convirtió a De Martino en uno de los antagonistas más recordados de la televisión mexicana. Muchos aficionados a las telenovelas siguen aún al día de hoy considerando a este personaje como el mejor papel que ha interpretado en toda su carrera. Por lo tanto, podemos hablar que de Enrique de Martino es icónico porque fue un personaje que incorporó carisma, terror, hechizos. Fue un villano, por así decirlo, diferente a todo el que el público mexicano había visto en la telenovela, y por eso, pues obviamente sigue siendo recordado más de 40 años después de la telenovela. Ahora quiero hablar de los momentos más icónicos que nos dejó este personaje en esta telenovela del Maleficio. Uno de los momentos más icónicos fue la primera aparición del cuadro de Bael. Cuando se revela que Enrique no es solo un millonario poderoso, sino que es un hombre culto que rinde culto a la identidad del demonio Bael, el famoso cuadro que está en su despacho se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la serie, y eso fue uno de los momentos más memorables de este personaje. Otro de los momentos fueron sus conversaciones con Bael. Cada vez que Enrique se quedaba solo frente al cuadro y hablaba con esa fuerza oscura que le daba poder, estas escenas eran inquietantes, porque mostraban que el verdadero jefe no era él, sino Bael. Cuando conquista a Beatriz, otro de los momentos más icónicos de este personaje, ya que uno de los aspectos más memorables del personaje es que no parecía un monstruo, era elegante, educado, seductor. Su relación con Beatriz hacía que el público entendiera por qué tantas personas pues lograban caer bajo su influencia antes de descubrir quién era realmente.
la revelación de que toda su fortuna provenía de la magia negra. La historia deja claro que Enrique construyó su imperio gracias a pactos que hizo con la oscuridad y prácticas ocultistas. Este descubrimiento logró cambiar por completo la percepción que nos teníamos del personaje. Otro momento icónico fue cuando estuvo buscando a un heredero del mal, ya que uno de los momentos más fascinantes fue cuando Enrique recibió la misión de encontrar a un sucesor tan perverso como él o incluso peor, y durante gran parte de la trama examina a varios candidatos y manipula sus vidas para intentar probarlos. Este punto viene unido al punto anterior, que es la obsesión con Juanito, ya que cuando decide que el niño Juanito puede ser su heredero para continuar el legado de Bael, muchos espectadores recuerdan estas escenas porque eran especialmente perturbadoras. Un villano sobrenatural intentando corromper a un niño que tenía poderes paranormales. También tenemos aquí en otro punto bastante importante y otro momento bastante memorable de él, cuando los enfrentamientos que teníamos con las fuerzas del bien. Cada vez que se encontraba con personajes que conocían la verdad sobre sus pactos y trataban de detenerlo, aparecía su verdadera faceta, la más fría, calculadora y amenazante del personaje. Y obviamente, para rematar, otro de los momentos más icónicos que nos ha traído fue el final de su reinado, ya que, sin querer hacer muchos spoilers para el que no haya visto esta fascinante telenovela, la caída de Enrique de Martino fue uno de los momentos más comentados porque representaba el choque definitivo entre el poder de Bael y las consecuencias de una vida dedicada al mal. Lo que hace que todos estos momentos sean tan recordados no es solo por la trama, sino por la actuación de Ernesto Alonso. Hablaba con una calma y una tranquilidad absoluta, casi nunca necesitaba gritar y aún así transmitía amenaza mucho más poderosa que los villanos a los que estábamos acostumbrados a ver en el mundo de las telenovelas. Esta combinación de elegancia, poder y ocultismo hizo a Enrique de Martino uno de los antagonistas más memorables de la televisión mexicana, no solo en los años 80, sino hasta el día de hoy. Pocos personajes han transmitido ese terror y ese miedo que el Enrique de Martino de los años 80 nos transmitió a nosotros. ¿Y vosotros? ¿Qué recordáis de este personaje? Me lo podéis poner aquí abajo en la caja de comentarios y estaré encantadísimo de leeros y de ver pues qué es lo que opináis o qué es lo que recordáis del gran Enrique de Martino interpretado por el genial Ernesto Alonso. Nosotros nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo aquí dedicado al mundo de las telenovelas. Hasta la próxima, amigos.